Analizada en profundidad la propuesta presupuestaria del Gobierno, la postura que adopta el Grupo Juntero Socialista, de acuerdo con la propia Comisión Ejecutiva de Guipúzcoa. Lo primero que debo decir es que, estudiado este presupuesto, insisto, en profundidad, lo podemos definir, y así lo concluimos, como francamente decepcionante, insuficiente y, sobre todo, incapaz de hacer frente a la crisis económica en Guipúzcoa. Es más, nos parece un presupuesto insolidario con aquellas personas que más están sufriendo la crisis y que, efectivamente, una vez más, Bildu se ha vuelto a olvidar en esa Guipúzcoa berría que solo existe en la imaginación del señor Garitano, de aquellas personas que más sufren. En diciembre de 2011, año en el que Bildu accedió al Gobierno de la Diputación Foral, el paro registrado en Guipúzcoa era de 41.130 personas. Hoy, según datos de octubre del 2014, es de 47.427 personas. El desempleo, por tanto, ha crecido en Guipúzcoa desde el 2011 en 6.297 personas. Esas son, señores y señoras, las que nos preocupan a los socialistas guipuzcoanos. Ellas y las empresas en las que trabajan. Y esas personas son las que, una vez más, como todos los años en que ha hecho un presupuesto para Guipúzcoa Bildu, se han olvidado de ellas. Es cierto que no es responsabilidad únicamente el empeoramiento de la situación del paro de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ni mucho menos. Está la orientación económica del Gobierno del Partido Popular, la política de recortes sociales draconianos de la ultraderecha española, la reforma laboral del 2012 y el nuevo Gobierno vasco del PNV, que no ha sido ajena a esta pasividad ante el desempleo y la exclusión de los más débiles. Pero ahora a nosotras nos toca hablar de Guipúzcoa, de su Gobierno foral y del proyecto de presupuesto. Este presupuesto, además, quiero decir bien claro, en contestación a las palabras de la diputada de Hacienda y Finanzas hace escasamente una hora, incumple las normas forales económicas aprobadas. No existe informe jurídico alguno que conozcan las Juntas Generales de Guipúzcoa, que son las que lo deben de conocer, que impida que la Diputación Foral de Guipúzcoa cumpla las normas forales de toda la ciudadanía guipuzcoana aprobadas hace muy poco tiempo. Eso no es cierto. No depende su cumplimiento de la voluntad de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Si la Diputación Foral de Guipúzcoa, como hizo con el Pi Group, no cumple las dos normas de promoción económica y de fomento del empleo, se sitúa, por un lado, fuera de la legalidad, como lo hizo con el Pi Group, y por otro lado, fuera de la realidad, porque deja nuevamente tiradas a todas las personas que están esperando una respuesta, una esperanza, una solución a todas sus demandas. Hablamos de las empresas, pero también hablamos de las personas que han dejado de trabajar en las empresas y que han sufrido un empeoramiento de sus condiciones laborales. Por lo tanto, Bildu y la Diputación Foral de Guipúzcoa no hacen ningún favor a la ciudadanía guipuzcoana cuando cumplen las normas para promocionar la economía y crear empleo, sino que hacen el trabajo que debían de haber hecho voluntariamente y que tuvieron que hacer forzados por la oposición del Parlamento guipuzcoano. Dicho esto, volveré a los presupuestos, al conjunto de proyecto de presupuestos para el 2015, y diré que hay más razones de entidad para oponernos a este presupuesto y para solicitar su devolución mediante la enmienda de totalidad. Si bien, insisto, la falta de solidaridad y respuesta a las personas que más sufren, la inactividad y la pasividad, los brazos cruzados ante la crisis y las personas que han sufrido la crisis económica es lo que más nos ha motivado, no es lo único. Esta enmienda de totalidad responde a la política de imposición
y falta de propuestas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Esta enmienda de totalidad responde a la ruina económica a la que Bildu ha podido llevar a Guipúzcoa, por ejemplo, con el incumplimiento de la norma foral del PIGRU. Hemos pasado de no hacer lo que se debía y era obligado, a no saber lo que hemos hecho, a pagar por cosas que no hemos hecho hasta 13 millones de euros a las empresas y por hacer ahora una propuesta que no sabemos si se va a poder hacer. Esa es la situación. También esta enmienda de totalidad responde al atasco en el que Bildu ha dejado las carreteras, infraestructuras viarias, el transporte público en Guipúzcoa. Nada nuevo hemos conocido, más allá de cumplir las propuestas en muchas ocasiones del Partido Socialista en el transporte público. No hay más horarios para comunicar la provincia, no hay más dinero a las personas que menos tienen para poder comunicar y cohesionar Guipúzcoa entre sus diferentes comarcas. No hay solución a la financiación de las infraestructuras viarias. El atasco estaba en el 2011 y el atasco Bildu lo deja en Guipúzcoa también en el 2015. Además, creemos que sigue siendo la Guipúzcoa que tanto criticaba la izquierda abertzale, la Guipúzcoa de la autopropaganda, el autopombo y la publicidad. No han cambiado nada, son iguales. Las cantidades destinadas a protagonizar los eventos de la izquierda de abertzale y de Bildu son las mismas que hacía el señor Olano cuando era diputado general. Les gusta lo mismo salir en los carteles publicitarios. Les gusta lo mismo eso y les gusta lo mismo no ayudar a los más débiles. Y por otro lado, esta enmienda de totalidad también responde al abandono en el que ha dejado la izquierda abertzale a los municipios de Guipúzcoa, donde quedaban las promesas para incrementar el fondo de financiación municipal. Gracias a una propuesta socialista conseguimos incrementar ese 57% de cantidad que se destinaba a los municipios de Guipúzcoa a través del Fondo Foral de Financiación Municipal al 58%, pero ahí se quedó Bildu. Ahí quedó el compromiso de Bildu con los ayuntamientos de Guipúzcoa. Igual que han paralizado la política de inversiones reales en esos ayuntamientos de Guipúzcoa, dejando no solo de cumplir algunos proyectos de interés para todo el territorio, sino negándose a acometer algunas cuestiones de su incumbencia y de su competencia. Hablo de todas aquellas mejoras de las infraestructuras viarias para el tráfico, para la seguridad y también para un mayor y mejor cuidado del medio ambiente y de la salud y seguridad de nuestros ciudadanos por el impacto de las infraestructuras viarias. En definitiva, señores y señoras, los presupuestos para 2015 aprobados por la Diputación Foral de Guipúzcoa siguen siendo más de lo mismo y responden, insisto, de verdad, a una Guipúzcoa que podía responder a aquella imagen que solo tiene el señor Garitano. Yo creo que la mayor parte de su gobierno tampoco, solo Martín Garitano en su imaginación, porque si miras las demandas que hay en política social, al Departamento de Política Social, se sabe que la Guipúzcoa de Martín Garitano y de la izquierda abertzale es la misma Guipúzcoa que estaba en la imaginación del PNV, pero no es la Guipúzcoa que está sufriendo desde hace 8 años los efectos de esta durísima crisis económica. Les hemos facilitado la enmienda de totalidad que se va a presentar, hemos facilitado también esas enmiendas parciales, podría detallarlas si alguno tiene algún interés o alguna de los compañeros de prensa que me acompañáis en saber cuáles son las enmiendas parciales. Yo las puedo detallar, pero todas responden a estos fundamentos que he intentado resumir y que fundamentan la presentación de una enmienda de totalidad. Nosotros no nos inclinamos o no a presentar una enmienda de totalidad. O sea, esto no depende de cómo me pille, como el señor Elano, cómo me pille el lunes la cosa. No,
Nosotros hemos hecho un análisis profundo del presupuesto, del proyecto de presupuestos para el 2015 y creemos que se merecen una enmienda de totalidad. Y Guipúzcoa no merece más los titubeos y la falta de contundencia del Partido Nacionalista Vasco frente a este Gobierno foral. Y ahora le doy la palabra a mi compañero, candidato a diputado general, Denis Itxaso, que va a hacer también un análisis de la motivación. Insisto, se ha hecho de común acuerdo entre el partido y el Grupo Juntero este posicionamiento a lo que ha sido este tiempo de Gobierno foral de Bildu. Eskerrik asko, Rafaela. Como ha explicado nuestra portavoz en Juntas Generales, el Grupo Juntero Socialista, junto con un importante paquete de enmiendas parciales, va a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos 2015 que ha aprobado el Gobierno foral de Bildu. Los últimos presupuestos de la novena legislatura foral, y quiero decir bien claro que esta enmienda a la totalidad que presentamos los socialistas guipuzcoanos constituye una enmienda a la totalidad de la gestión de Bildu durante toda la legislatura. Los presupuestos son mucho más que un estado de ingresos y gastos, son mucho más que una suma de partidas y programas. En los presupuestos se condensa la orientación y la dirección política y económica de los gobiernos, y desde esa perspectiva política y económica global nos corresponde evaluar la gestión de Bildu en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es una diputación presidida por Garitano, que no cuenta con la mayoría en las Juntas Generales. Es una diputación políticamente débil, que cosecha importantes derrotas parlamentarias, pero que tampoco quiere escuchar y se niega a aplicar lo que la mayoría parlamentaria consensúa, aprueba y remite al Boletín Oficial de Guipúzcoa. La de Bildu es una diputación que es incapaz de concitar acuerdos para resolver los grandes temas pendientes del territorio, sobre los que existía un amplio consenso político fruto del trabajo y el pacto de muchos años atrás. Sin embargo, esta diputación se mantiene gracias al PNV, que le proporciona el suero político necesario para que no caiga, ya que repetidamente se ha negado a conformar gobiernos alternativos en la Diputación y en muchos ayuntamientos, algo que viene reclamando una parte muy importante de la sociedad y que hubiese sido la forma de poner coto a tanto desmán. Queremos subrayar esto con mucha claridad. El PNV está manteniendo por motivos puramente partidistas al Gobierno foral de Bildu, aunque haga aspavientos y simule una confrontación artificial. Porque el Gobierno foral, pese a su debilidad, conserva los instrumentos políticos que le proporciona el poder para hacer, en este caso, daño al tejido productivo guipuzcoano y también, por ende, a la sociedad guipuzcoana. Porque Bildu en esta legislatura está haciendo mucho daño al territorio y porque desde la oposición no se puede gobernar, aunque así lo prometiera el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en las Juntas Generales al inicio de esta legislatura. En el discurso de investidura ante el Pleno de las Juntas Generales, celebrado en junio de 2011, Garitano afirmó que con la victoria de Bildu se percibía ilusión y esperanza en las calles de Guipúzcoa. Yo no dudo de que el resultado electoral obtenido por Bildu le hizo tener tal percepción, pero desde luego en la actualidad, transcurridos 3 años y medio, mi percepción es que de esa ilusión y de esa esperanza hacia el proyecto de Bildu queda ya muy poco, apenas las cenizas. Y en vez de ilusión y esperanza existe desánimo y decepción. Bildu ha cometido grandes errores. El primero, su desidia ante la crisis. Esa es una parte muy importante de nuestro fundamento, del fundamento que sostiene esta enmienda a la totalidad. La desidia ante la crisis. En el mencionado discurso de investidura, hablando del desempleo existente en Guipúzcoa, dijo que se trataba del apartado más cruel, sin duda alguna, de la fotografía que nos deja en nuestro territorio la crisis económica. Nuestra prioridad, decía, consiste en dar solución a esos miles y miles de ciudadanos, de hombres y mujeres. Eso decía Bildu. Pero la realidad es muy diferente. Desde diciembre de 2011 a octubre del 2014, el paro registrado, como bien decía Rafaela Romero, en Guipúzcoa ha aumentado en 6.300 personas. Y esa es la fotografía actual. Ese es el apartado infausto del Gobierno de Bildu. Con los hechos se ha demostrado que Garitano está incumpliendo de modo flagrante su promesa de luchar contra el desempleo. La Diputación ha reducido, y este es otro dato que quiero poner sobre la mesa porque me parece importante, la Diputación ha reducido el año pasado a la mitad las ayudas a la exportación, auténtico motor de nuestra demanda. Ha alcanzado solo a 25 empresas, que equivale al 28% de quienes solicitaron ayudas parecidas, ayudas a la exportación, frente a las 50 que fueron atendidas en el año anterior, en el año 2012.
Otro dato, Bidasoa y Oarsoaldea superan el 15% de paro, según datos de julio de este mismo año, cifras detrás de las cuales hay mucho dolor y mucha expectativa vital frustrada. La comarca del Urola se ha resentido seriamente con el cierre de grandes industrias y Zumárraga hace pocos días contenía la respiración por la delicada situación por la que está atravesando Arcelor. Mientras tanto, la Diputación de Bildu ha seguido recreando un ambiente manifiestamente hostil al mundo de la empresa. Y eso es el pecado original que Bildu tiene en la gestión de la crisis económica. Recrear en Guipúzcoa un ambiente hostil hacia el mundo de la empresa. Un ambiente también o una actitud de desidia ante todos estos datos que les acabo de poner sobre la mesa o ante el cierre en su momento de Fagor Electrodomésticos. Se ha mantenido una actitud complaciente respecto a nuestra estructura de crecimiento económica, como si no tuviese nada que ver con la burbuja inmobiliaria que azotó la crisis española. Yo les quiero decir con claridad que nuestra industria estaba en cierta medida ligada a la demanda de acero para la construcción, tenemos el caso de corrugados, a los electrodomésticos que se utilizan para equipar una vivienda, tenemos el caso de Fagor, o a la industria del mueble, y tenemos el cierre de muebles Azcue y el conjunto del sector del mueble que está sufriendo muchísimo. Por tanto, esa actitud autocomplaciente de pensar que aquí no iba a llegar, que aquí no iba a tocar, que nosotros no tenemos problemas análogos a los que tiene España por su crisis inmobiliaria, se ha demostrado un error estratégico que explica también la situación actual. Las iniciativas contra la crisis no las ha llevado Bildu, las ha llevado la oposición. Pero como decíamos antes, esa es una vía que tiene manifiestos límites. Bildu no ha planteado iniciativa ninguna, ni ha orientado al tejido productivo. Siempre ha ido arrastrado por la oposición o se ha dejado llevar por los acontecimientos. Otro error grave es todo lo relativo a la gestión de los residuos. Rafaela lo ha mencionado. Bildu ha incumplido el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos sin ofrecer un modelo alternativo y no se puede decir que hayan planteado una alternativa normativa porque todo está en determinados bocetos o en determinados esbozos que nos ha planteado en reuniones, pero no hay un planteamiento alternativo con forma de norma foral o al menos como forma de plan estratégico alternativo. Se han desembolsado 13 millones de euros al consorcio de residuos. Perdón, el consorcio de residuos ha desembolsado 13 millones de euros a las empresas contratistas para que se olvidaran de construir la incineradora. Al mismo tiempo no tenemos claro cuál va a ser el trámite para resolver el vertedero de Cestona. Al mismo tiempo no hay autorización ambiental integrada para la planta que quieren construir en Zubieta. En definitiva, estamos ante un enorme, supremo enredo generado por Bildu en el tema de la basura durante esta legislatura. En materia de carreteras, además de un error, Bildu cometió, también lo tenemos que decir con muchísima claridad y lamentándolo mucho, un fraude electoral. Han pasado del no a los peajes al todo peajes. Estos son tan solo unos ejemplos de los errores profundos de Bildu, de ese gobierno foral débil que se mantiene gracias al PNV y que ha causado destrozos de difícil reparación en Guipúzcoa. Porque ni a Bildu ni al PNV les preocupa realmente Guipúzcoa. Están en un juego político en disputa partidaria por la hegemonía nacionalista. Sus movimientos, actuaciones y disputas no tienen como objetivo la salvaguarda del interés general de los guipuzcoanos, sino el interés particular y partidista de ambas formaciones. El PNV lo reconoció el año pasado al admitir que su labor de oposición pretendía, y abro comillas, un desgaste constructivo al gobierno de Bildu, y Bildu por su parte intenta desprestigiar la gestión anterior del Ejecutivo del PNV. Esta es una guerra fratricida entre ambas formaciones, entre el gobierno anterior, que no asumió o que no quiso asumir su nueva situación, y el gobierno actual. Una guerra fratricida en la que los guipuzcoanos somos convidados de piedra. Los socialistas y el grupo que dirige Rafaela Romero en las Juntas Generales no hacemos oposición pretendiendo un desgaste constructivo, porque no queremos un gobierno desgastado y mucho menos un gobierno débil y sin ideas. Nos guiamos en nuestra oposición exclusivamente por el interés general y por el bienestar de la sociedad guipuzcoana a quien nos debemos.
y con nobleza política. Termino ya. La idea fundamental es que, desde luego, si de los socialistas guipuzcoanos depende, estos presupuestos impotentes y frustrantes no van a salir adelante y no van a ser aprobados. No sabemos si los cálculos, en este caso del PNV, como bien apuntaba Rafaela, llevarán a que el lunes terminen presentando una moción de una enmienda de totalidad o no, pero desde luego con mucha nitidez y con mucha claridad nosotros les adelantamos que si de nosotros depende, no son unos presupuestos que vayan a resolver todo ese estado lamentable de cosas que les hemos descrito aquí y, por tanto, son unos presupuestos impotentes y frustrantes que no vamos a apoyar. Restan 6 meses para el final de esta legislatura y ya lo que creemos que resta, sobre todo, es la esperanza de que se pueda abrir un tiempo nuevo, restañar también las heridas que se han generado, recuperar la confianza en nosotros mismos, en los propios guipuzcoanos y establecer rumbos y estrategias nuevas que nos hacen falta.